Mirar, antes de Sí, empezar a hablar del proyecto, esto hay que enmarcarlo un poquito, porque el aprender haciendo y el aprendizaje basado en proyectos, que es la manera que tenemos mm, nosotros de trabajar, eso es clave para que nuestro alumnado perciba el mundo como la globalidad que es. Nosotros en los centros, desde que son muy pequeños, a los niños y a las niñas, les parcelamos el conocimiento. Y generalmente eso lo hacemos parcelado en áreas que parecen inconexas, porque entramos en un aula y ahora toca lengua, ahora toca matemática, ahora toca biología, toca sociales, y tenemos al alumnado pues algo disperso. Aunque sea difícil, es una cosa que nosotros tenemos en la cabeza siempre, que aunque sea muy difícil, lo que tenemos que hacer es al alumnado competente para que se sepa desenvolver en el mundo real y que lo comprenda, pero poniendo en práctica contenidos relacionados y que no están aislados, es decir, contenidos que sean, pues, que estén contextualizados y que no estén separados nunca. Dentro de esta forma de abordar que tenemos los aprendizajes, es como surgen todos nuestros proyectos. En concreto, pues, el proyecto este que voy a presentar, el proyecto Alcazaba, que este proyecto, el producto final, lo tenéis ahí, el producto final era crear una maqueta a escala de la Alcazaba de Almería, y no solamente que fuera una maqueta estática, sino que intentar hacer una maqueta que fuese interactiva. Que fuese interactiva significa que dispusiera de un teclado táctil donde se pudieran elegir puntos de interés y al tocar en cualquiera de ellos, pues se mostraran una secuencia de imágenes relacionadas con ese punto y que además se escuchara información detallada de cada uno de esos puntos. Todo esto lo realizó el alumnado, es decir, todo esto lo hicieron los niños y las niñas. Vamos a ver cómo surgió el proyecto. Este proyecto surge porque nosotros tenemos la semana temática en el centro, que giraba en torno a Almería. Entonces nosotros en tercer ciclo decidimos trabajar algunos de los monumentos de la capital. Le propusimos varios, pero claro, nosotros tenemos la suerte de que nuestro centro, pues como está en la parte alta de la ciudad, que estamos allí cerca del centro de salud de la Avenida del Mediterráneo, el Alcazaba se ve perfectamente desde la clase. Y eso la verdad es que nos ayudó muchísimo, muchísimo en la elección del monumento. Y además, sobre todo, muy interesante porque muchos niños y muchas niñas veían el Alcazaba, le preguntabas qué era aquello y no tenían ni idea. No sabían que eran las murallas, sabían que era Alcazaba, pero tenían muy poca idea de lo que era la Alcazaba. Entonces nosotros tomamos como excusa la Alcazaba pues para intentar implicar una serie de áreas de lo más variado, desde las matemáticas, la educación plástica y la cultura digital hasta las sociales, la historia y la lengua castellana. Ya os digo que de lo que se trata es de hacer un proyecto integrado donde las áreas no estén parceladas, sino que estén incluidas en algo contextualizado y en algo cercano al alumnado. Y además, si el alumno y la alumna se ponen en el centro del aprendizaje, eso es fantástico, porque son ellos los protagonistas de todo lo que se hace. Vamos a ir viendo de todas las áreas qué se trabajó en cada una de ellas. ¿Qué personas trabajamos en esto? Pues aquí se implicó a muchísima gente, desde todo el profesorado del tercer ciclo, porque abordamos las distintas áreas del currículum. Trabajaron 50 niños y niñas de sexto del tercer ciclo y lo coordinamos los dos tutores de sexto, que estábamos entonces, mi compañero Antonio y yo, y además contamos con la ayuda del personal de servicio. Nosotros en los centros tenemos también que el tema de que el alumnado tiene que percibir que el profesorado trabaja en equipo, de que el profesorado no está aislado del personal de servicio, por ejemplo, de los monitores del aula TEA o de los monitores de infantil o de las limpiadoras incluso. Es decir, que somos personales que trabajamos en el mismo centro y que trabajamos a unos para mantener el edificio en condiciones de limpieza, otros para ayudar al alumnado con necesidades, el profesorado para impartir su docencia o para guiar en el aprendizaje. Y todo es una percepción que se hace con la práctica. Es decir, la práctica es involucrar a cuanta más gente y más sectores, mejor. Contamos también con alguna familia eh, para el tema de la información y para el tema de la impresora 3D, que no la he incluido aquí, pero las familias también estuvieron en el proyecto. Es un proyecto, el personal de servicio. ¿Qué hizo el personal de servicio? Contamos con una monitora de aula TEA y una limpiadora que son pintoras, es decir, que pintan y son fantásticas. Pues todo el fondo de la Alcazaba lo ayudaron al alumnado y le explicaron cómo se dibujaba en perspectiva, cómo se mezclaban los colores y todo el fondo es un papel continuo
donde dibujaron las murallas de Jairán, el Cerro de San Cristóbal, y se implicaron muchísimo. Las monitoras y las limpiadoras, en horas que no tenían por qué estar ahí en el centro, se implicaron con nosotros en el proyecto. ¿Qué áreas se implicaron en esto? Como he dicho antes, primero fueron las matemáticas. Nosotros es que somos muy poco amigos de utilizar el libro como única fuente de conocimiento y somos muy poco amigos de seguir lo que nos marcan los libros. Tenemos una normativa muy clara que nos marca el currículum que tenemos que trabajar y a partir de ahí pues nosotros pues, utilizamos el libro de texto pues, como una herramienta más. Igual que utilizamos el libro de texto, utilizamos una lata de nocilla para calcular volúmenes, es decir, que lo utilizamos como un instrumento en matemáticas. Pues empezamos a trabajar porque se presta mucho a eso. Ahí tenéis en la imagen el primer cartón que se cogió. Ahí tenemos trabajando las escalas, trabajamos la superficie, las figuras geométricas, las unidades de medida de longitud. A veces nosotros al alumnado empezamos a meterle contenido, a hablarle de cosas que son, además, que vienen en la normativa, pero que son bastante lejanas a su realidad. Si eso se lo acercamos a través de un proyecto de este tipo, sobre todo las matemáticas que a veces nos cuestan bastante, pues hacemos algo menos abstracto los aprendizajes. Por ejemplo, la unidad de medida de longitud o la superficie, eso es algo bastante abstracto que incluso a algunos adultos nos cuesta trabajo. Y a veces damos por hecho cosas que el alumnado tiene y el alumnado no lo tiene adquirido. Por ejemplo, el simple uso de un metro o de una regla, el medir. Eso es algo que no se hace todos los días y se aprende con la práctica. Y qué mejor que meterlo en el proyecto. Pues de matemática la verdad es que cubrimos bastantes contenidos. El proyecto se desarrolló en 2 quincenas, alrededor de un mes, y por mucha suerte, por muy pocos días, no nos pilló la pandemia en medio y pudimos desarrollarlo sin ningún problema. La siguiente área que nosotros estuvimos involucrados en el proyecto fue cultura digital. Ahí nos volcamos, porque la cultura digital no solamente era porque íbamos a hacer un teclado interactivo, sino porque también íbamos a trabajar de forma colaborativa. El alumno trabaja entre ellos, trabajan en pares o trabajan en grupos de forma colaborativa y a veces no se pueden ver. En cultura digital lo que hicimos fue trabajar la programación con Emblock, que es un programita muy parecido a Scratch, para poder programar las tarjetas Makey. Esas tarjetitas son las que nos permitían hacer el teclado interactivo y programar qué imágenes se iban a proyectar en la pantalla y qué sonido iban a salir, que se correspondían con cada uno de los puntos de interés que teníamos en la maqueta. Decidimos que en vez de hacer, aprovechando ya esto y rizando el rizo, lo que hicimos fue aprovechar que el alumnado, en vez de rotular los puntos de interés o el título de la Alcazaba, que pusimos que Alcazaba de Almería, pues dijimos, vamos a hacer que el alumnado pues, lo haga en 3 dimensiones y que los títulos estén en 3 dimensiones y que los puntos de interés, los números estén en 3 dimensiones. Con lo cual estuvimos trabajando con programillas de modelado en 3 dimensiones y además eso luego se llevó a la impresora 3D. Estuvimos trabajando con Tinkercad y eso luego lo hemos aprovechado porque el alumnado para sus viajes de estudio podía hacer su propio llavero y todo, es decir, que son aprendizajes derivados interesantísimos. Trabajamos también en cultura digital, cómo se busca de forma segura y de forma efectiva y eficiente en Internet, porque es algo que no solemos enseñar al alumnado, de cómo se puede buscar algo para no perder tiempo, porque normalmente al alumnado le decimos que busque algo, pone una palabra, esa palabra la busca en Internet y la primera entrada que le sale, pues a la que se lleva. Bueno, pues nosotros lo que hemos intentado ha sido hacer que esas búsquedas primero fueran seguras, fueran eficientes y además que se aprendiera a curar contenido. Curar contenido es decir, seleccionar contenido y que se dieran cuenta que no todo lo que está en la red tiene rigor científico, ni todo es cierto. Lo siguiente que trabajamos fueron los documentos compartidos que comentaba antes, porque eso nos permite que de forma asíncrona cada niño o cada niña que está en su casa puedan trabajar juntos en un mismo documento y pueden ir creando información y puedan ir creando sus puntos de interés y toda la información que quieren crear sin tener que quedar en una hora, sin tener que desplazarse de casa a casa con todo lo que ello conlleva. Esos documentos compartidos siguen estando vivos, están vivos todavía en la red. Y por último, dentro de cultura digital, como queríamos que al tocar algún botoncito se escuchara la voz de los alumnos y de las alumnas
locucionando esa información que ellos habían curado, que habían registrado y que habían encontrado. Pues trabajamos con Audacity, pues el programita este, todo software libre, trabajamos con Audacity para que pudieran grabar y pudieran editar esos archivos MP3 que luego iban a reproducirse programados con la tarjeta Makey. En ciencias sociales, ahí la verdad es que también hicimos un trabajo bastante, no nosotros, el alumno hizo un trabajo increíble en cuanto a búsqueda de información sobre la Edad Media. Está todo en los libros, claro que está todo en los libros, pero si nosotros le damos al alumnado, venga niños, vamos a hablar de la Edad Media empieza tal año, acaba tal año, pues el aprender haciendo. Si el alumno busca, nosotros vamos orientando, si el alumno busca su información, nosotros lo que tenemos que hacer es ir guiando esos aprendizajes, ir guiando, ir curando también por dónde van esos aprendizajes, que no se dispersen, pero el alumnado trabajó muchísimo en la medida del tiempo, las líneas del tiempo. Es algo que a un alumno de primaria, un alumno con 11 años, con 12 años, como en este caso, el tema de la medida del tiempo es algo que todavía no tienen asumido. Igual que la conservación de cantidad les cuesta trabajo, la medida del tiempo, el situar en el tiempo, el pensar más allá de su abuelo, más atrás de su abuelo, eso es muy difícil. Bueno, pues a través de la medida del tiempo, que trabajamos con líneas interactivas del tiempo, con Time Toast y con TPT, pues esos son programillas también gratuitos que el alumnado empezó en su cabeza a organizar, a ver cómo eso puede ser posible, que hubiera gente que no veía en blanco y negro, es decir, gente que veía en color y gente que a lo mejor hace 500, 600 o 1000 años estaban construyendo una alcazaba. Se trabajaron las costumbres del Al-Ándalus, por supuesto. Ellos ya sabían que era el Al-Ándalus, se ubicaban en las fechas oportunas y se trabajó muchísimo la historia de Almería. Aquí ya me ha llamado mucho la atención el tema de la puerta de Purchena. Eh, Investigaron y les costó trabajo encontrar por qué se llamaba la puerta de Purchena o la puerta de Pechina, y eso son unos aprendizajes que eso se les van a quedar para toda la vida. Luego estuvimos trabajando educación plástica. En educación plástica, como he dicho que somos muy poco amantes de los libros, en educación plástica pues a veces hemos tenido esos libros de plástica infumables que son una serie de fichas consecutivas aburridísimas tanto para el alumno como para el profesorado, que tenemos que ir completando y pintando, que eso se hace muy aburrido. Nosotros la normativa nos dice que el niño tiene o la niña tiene que aprender a recortar, a pintar, trabajar texturas, pegar, doblar, trabajar perspectivas. Bueno, pues todo eso lo hicimos nosotros mientras estábamos construyendo la alcazaba. Todas esas imágenes que estáis viendo son las del proceso de construcción y todo eso estaba participando el alumnado ahí. El alumnado participaba en recortar, en pintar, en crear las texturas de las paredes, en doblar, pegar y sobre todo trabajar esas perspectivas, porque la alcazaba no está recta, sino que la alcazaba tiene una inclinación, los planos, primero de planos sacar el alzado, es decir, trabajar una serie de vocabulario específicos, ya empezaba a ser vocabulario algo científico. Y por último, en educación plástica lo que empezamos a trabajar también, porque salió esa palabra, el arte mudéjar, estábamos en la Edad Media, entonces el alumnado encontró por ahí la palabra de mudéjar, pues vamos a buscar una información, hicieron una exposición sobre ese tipo de arte e hicieron también unos dibujos imitando a ese tipo de arte. Lengua castellana también estuvo involucrada, por como no podía ser menos. Ahí estuvieron, además se sorprendieron muchísimo de cómo el castellano tiene tantas palabras de origen árabe, y además hicimos una selección a ver qué palabras no del vocabulario común, sino qué palabras de origen árabe están ahí relacionadas con la alcazaba, esa palabra como acequia, aljibe, hamam, alisca. Por supuesto que buscaron su significado y, como he dicho, le llamó muchísimo la atención el origen árabe de esas palabras. Se trabajó muchísimo el vocabulario relacionado con la Edad Media, el tema de las clases, los estamentos, la palabra estamento, eso para un niño de 12 años, aprender ese tipo de vocabulario es complicado. Pues si se trabaja ese vocabulario orientado a un proyecto, a un producto, se asimila muchísimo mejor. Estuvimos trabajando el romancero, estuvimos leyendo romance porque estaba relacionado con la Edad Media. Y por último, en lengua castellana, que fue el grueso, estuvimos trabajando en la creación de textos informativos. La creación de textos informativos porque tenían ellos que crear a través de documentos compartidos,
Tenían que crear esos documentos, tenían que crear esa información detallada de cada uno de los monumentos que habían, de los puntos de interés que tenían dentro de la Alcazaba. Y esos textos informativos eran los que luego iban a grabar ellos utilizando la aplicación de Audacity. ¿Cómo se distribuyó el trabajo? Pues nosotros normalmente los proyectos los podemos hacer o con grupos forzados, donde nosotros elegimos los grupos, y en este caso fueron grupos no forzados, donde el alumno y la alumna se distribuyeron ellos, ya están acostumbrados a este tipo de trabajo, se distribuyeron ellos por afinidad. Nosotros también vigilamos que los grupos estén compensados y además esto también está muy bien porque el alumnado con necesidades, el alumnado diverso, también tiene oportunidad de tener a su propio esas tutorías y mentoría interna dentro de cada grupo a través de la coordinadora o del coordinador de grupo. Lo que hicimos fue el asignar, eso lo hicimos nosotros, porque nos reunimos los tutores y dijimos, vamos a ver qué cosillas interesantes puede haber en Alcazaba para poder trabajar. Y entonces nosotros elegimos desde la Puerta de la Justicia, los aljibes califales, la Torre del Baluarte, hasta la Torre del Homenaje. Bueno, pues todos esos contenidos lo que hicimos fue repartirlos y le asignamos a cada grupo la investigación sobre esos puntos de interés. Eso lo hicieron en clase y luego lo fueron compilando. Ellos tomaron la decisión de cómo se van a distribuir el trabajo, quién va a grabar, quién va a programar, porque al final todos tenían que saber de todo. Por eso, igual que no podemos parcelar el conocimiento, no podemos parcelar las tareas que hace cada uno dentro del grupo. Ahí tenemos un detalle del teclado interactivo que fabricó uno de los grupos. Ese teclado era una caja de cartón. Aquí tenemos, en el primero tenemos la Alcazaba de Almería, que tenemos los rótulos hechos en 3 dimensiones, con sus números en 3 dimensiones, y estaba hecho con encuadernadores y una caja de cartón, donde al tocar a cada uno de esos encuadernadores, el 6, por ejemplo, que era la ermita de San Juan, pues en la pantalla que había salían imágenes sobre la ermita de San Juan y se escuchaba el texto informativo que ellos habían preparado y que habían grabado sobre la ermita de San Juan. Por abajo están los entresijos de cómo se hizo esa tarjeta Makey, de cómo se estaba programada. Eso también se aprende aquí muchísimo el tema de circuito eléctrico. Mirar cómo todo lo que no se evalúa se devalúa. Nosotros, esto hay que evaluarlo, hay que evaluar su trabajo, pero claro, nosotros el trabajo lo evaluamos nosotros, por supuesto, a través de la heteroevaluación. O sea, nosotros cogemos una rúbrica y vamos haciendo una observación directa sobre el alumnado, evaluamos el producto, evaluamos el trabajo de cada uno, pero además que es importantísimo que el alumnado tome conciencia de que no solamente va a estar evaluado, va a estar visto por una tercera persona ajena al grupo, sino que va a ser evaluado por ellos mismos. Va a haber una coevaluación, se van a evaluar entre ellos. Dentro del grupo hay un coordinador, una coordinadora, donde va tomando nota del trabajo de cada uno. Y al final del trabajo, se junta todo el grupo, ahí tenemos a los alumnados, tenemos a la coordinadora en este caso, que está recogiendo las notas que había tomado y las está pasando a la rúbrica que habíamos preparado para eso, donde ahí pues va a medir la contribución, la actitud, la colaboración, la atención al trabajo del equipo, los materiales, y al final se da una nota cualitativa. Y el trabajo pues debe de mejorar en cuanto a la colaboración con el equipo, porque no has prestado atención a tal, y eso al final da un feedback muy bueno sobre del trabajo, pero no con una nota, no de forma cuantitativa, porque eso carece de valor. Si el niño tiene un 9 o tiene un 7 o niña tiene un 4, eso no tiene valor ninguno, valor informativo ninguno y valor formativo menos todavía. Bueno, pues al final, como no podía ser menos, lo que hicimos fue finalizar el proyecto con una visita a la Alcazaba, donde cuando subimos a la Alcazaba, cada grupo lo que hizo fue explicarle al resto de compañeros el punto de interés que le había tocado, que había preparado y que había estado trabajando, pues arriba, en la Alcazaba, in situ, se lo fue explicando. Maravilla de las maravillas, había gente allí, nos acordamos que había un grupo de visita no me acuerdo si era de Insenso, era un grupo de más gente mayor, y además que se pegó a los niños porque vieron cómo explicaban cada uno de los aspectos de la Alcazaba, la Torre de la Pólvora, pues todo lo relativo a la Torre de la Pólvora. Y la verdad es que fue una experiencia tanto para el alumnado como para nosotros, fantástica como todos los proyectos. Y porque nosotros creemos que el tema del aprendizaje basado en proyectos es un pilar fundamental de la manera de
de trabajar y de conectar contenido. Y nada, veo que me quedan cerca de 10 o 12 segundillos, pues agradeceros la atención y decir que el colegio, el aula, por lo menos mi aula, está abierta para cualquier cosa que necesitéis. Y ahí tenéis la maqueta global con el fondo pintado por el alumnado con la ayuda de la monitora y de la limpiadora, la pantalla que se ve a la izquierda, donde se muestran las imágenes, y el teclado, todo rústico, pero es el trabajo del alumnado. Esto mide 4 metros, está hecho a escala, mide 4 metros de largo y por 1,5 aproximadamente de ancho. Y nada, daros las gracias por la atención que me habéis prestado. Espero que os haya sido algo interesante.